Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno, fue un rey macedonio que gobernó un imperio ascendente que se extendía desde Grecia hasta las regiones del Gandharan en Pakistán. La vida de Alejandro es una historia fascinante de un hombre que se convirtió en un dios. Fue tutelado por Aristóteles, de quien aprendió mucho sobre filosofía y sobre los antiguos mitos griegos. De aquí probablemente derivó sus deseos de llevar a la civilización a lo que se consideraba Asia. Este único deseo fue también lo que lo llevó más lejos de lo que la mayoría había intentado anteriormente, trayendo una mayor comprensión de lo que Occidente no conocía, así como la apertura de un nuevo comercio a través de un área que más tarde se asociaría con la famosa Ruta de la Seda. Y yo soy el documentalista, y esto es Alejandro Magno. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. La historia de la vida real de Alejandro Magno es una historia fascinante. Las leyendas asociadas con sus enseñanzas han cautivado a la imaginación de la gente durante siglos. Desde España a la India, desde Escocia a Etiopía, el romance de Alejandro ha ganado estatus mítico. Nadie sabe quién fue el primero en crear estas extraordinarias historias, aunque las propias leyendas sostienen que provienen de cartas escritas por el mismo Alejandro Magno. Las narraciones varían según el lugar y la edad, pero ciertos elementos siguen siendo consistentes. Tal vez porque realmente ocurrieron. Alejandro Magno, el genio militar. El hombre que llegaría a ser conocido como el Grande es Alejandro III de Macedonia. Se cree que nació el 20 de julio del 356 a.C. y murió el 10 de junio del 323 a.C., un mes antes de cumplir 33 años. Un joven y talentoso príncipe se convirtió en comandante de caballería a los 18 años, rey a los 20, conquistador del imperio persa a los 26 y explorador de la frontera india a los 30. Alejandro es considerado un genio militar sin parangón en la antigüedad. Hizo modificaciones impresionantes al ejército macedonio que eran prácticamente inauditas en su época, como el empleo de un cuerpo de ingenieros y especialistas en armas. Además, sus estrategias eran brillantes, sus movimientos estaban marcados por la velocidad, sus operaciones de logística, inteligencia y comunicaciones eran impecables y su capacidad de improvisación no tenía rival. Comparte este video. La vida legendaria de Alejandro Magno. El heroísmo, el ingenio y la nobleza de Alejandro, porque se le consideraba uno de los 9 dignos, le han dado un atractivo universal hasta la edad moderna. Uno puede encontrar múltiples poemas persas sobre él, romances árabes y etíopes enteros, una aparición en el Corán, francés, alemán, español e inglés, obras sobre él durante la Edad Media de Europa, y una amplia gama de manuscritos, esculturas y mosaicos medievales que representan sus aventuras. Alejandro Magno incluso aparece en el Talmud hebreo. Además de un personaje adorable, los romances de Alejandro ofrecen a los lectores relatos de lugares lejanos, aventuras fantásticas en tierras de fábula como el cercano Oriente y la India.
A continuación se muestra un ejemplo de las legendarias aventuras de Alejandro Magno, un compendio de historias que recomiendo, escrito por Richard Stoneman. Está tomado de una carta supuestamente escrita de Alejandro a su madre, Olimpia, poco después de que venciera a Persia y comenzara a abrirse camino hacia el este. Es una de las historias más conocidas de Alejandro. El pasaje cuenta su vuelo al cielo y ha sido visto como una indicación de arrogancia y un cuento de esperanza para los tiempos oscuros. Entonces empecé a preguntarme de nuevo si este lugar era realmente el fin del mundo, donde el cielo tocaba la tierra. Quería descubrir la verdad. Así es que di órdenes de capturar 2 de los pájaros que vivían allí. Eran pájaros blancos muy grandes, muy fuertes pero mansos. No se alejaban volando cuando nos veían. Algunos de los soldados se subieron a sus espaldas, se agarraron fuerte y salieron volando. Los pájaros se alimentaban de carroña, por lo que muchos de ellos llegaron a nuestro campamento, atraídos por los caballos muertos. Capturé a 2 de ellos y ordené que no se les diera comida durante 3 días. Al tercer día les hice construir una especie de yugo de madera y se lo até a sus gargantas. Luego hice que hicieran una bolsa grande con piel de buey, la fijé al yugo y me subí, sosteniendo 2 lanzas, cada una de unos 3 metros de largo y con el hígado de un caballo fijado en la punta. Inmediatamente los pájaros se elevaron para tomar los hígados y yo me elevé con ellos en el aire. Hasta pensé que debía estar cerca del cielo. Me estremecí por el frío extremo del aire, causado por el batir de las alas de los pájaros. Pronto se me acercó una criatura voladora con forma de hombre y me dijo: «Oh, Alejandro, aún no has asegurado toda la tierra y estás explorando ahora los cielos. Vuelve a la tierra lo más rápido posible, o te convertirás en comida para estos pájaros». Continuó: «Mira hacia abajo en la tierra, Alejandro». Miré hacia abajo, algo asustado, y vi una gran serpiente acurrucada, y en el medio de la serpiente un pequeño círculo como una era. Entonces mi compañero me dijo: «Apunta tu lanza a la era, porque ese es el mundo. La serpiente es el mar que rodea al mundo». Así, amonestado por la providencia de arriba, volví a la tierra, aterrizando a unos 7 días de viaje de mi ejército. Estaba ahora congelado y medio muerto de agotamiento. Donde aterricé, encontré a uno de los sátrapas que estaba bajo mi mando, pidiéndole prestados 300 jinetes. Regresé a mi campamento. Ahora, he decidido no hacer más intentos de lo imposible. Adiós. Una muerte prematura. Alejandro probablemente podría haber conquistado aún más del mundo conocido si no hubiera muerto prematuramente. Algunos relatos de la vida de Alejandro Magno dicen que fue envenenado como parte de una elaborada conspiración construida por sus enemigos. Otros dicen que murió por causas naturales, tal vez de malaria o fiebre tifoidea. Ambas teorías tienen fuertes argumentos. Por un lado, un hombre con el poder de Alejandro Magno tenía ciertamente enemigos. Por otro lado, años de beber mucho y sufrir graves heridas en la batalla le habrían dejado vulnerable a la enfermedad. En su mayor parte, las leyendas dicen que fue asesinado. La ambigüedad de su muerte es solo una pequeña parte de la razón por la que Alejandro Magno parecía más grande que la vida. En pocas palabras,
El romance de Alejandro es un relato ficticio de las campañas asiáticas de Alejandro Magno, compuesto por un conglomerado de los rumores que rodeaban su reinado. En el siglo IV a.C. se sabía poco sobre el mundo en general. El imperio persa se había erigido durante años como un impedimento para el contacto entre los imperios del sur de Europa y el norte de África, y los imperios de China y el subcontinente indio. Con su conquista, no había nada que detuviera el intercambio cultural a través del continente euroasiático, y la gloria de Alejandro Magno se extendió junto con todo eso. El sueño de Alejandro era convertirse en un dios inmortal con adoradores en todo el mundo conocido. Por eso, poco después de su muerte, sin dejar ningún heredero, su recién conquistado imperio se hundió en el caos político. Sus generales macedonios más leales, que pasaron años luchando codo con codo, se convirtieron en pequeños señores de la guerra con la esperanza de forjar su recién adquirido imperio. Se convirtieron en viciosos reinos en guerra que luchaban por la relevancia en un mundo sin su rey. Sin embargo, incluso con la anarquía que siguió a su muerte, estos mismos generales se aseguraron de pedir respetuosamente al espíritu de Alejandro su guía y sabiduría siempre que planearon batallas entre ellos. ¿Cómo podría un joven que murió a los 32 años ganarse tal respeto? ¿Cómo fue que las ambiciones de Alejandro, la complejidad de su carácter y la visión mítica que lo rodeaba vivieron por más de 2000 años? ¿Era Alejandro Magno un dios en la tierra? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Alejandro Magno. Saludos especiales para Denny 1973, Walner Simón, Fardox Movie, Brian Villalba, Pablo Zacarías, Marce Marí, Antonilx Pereda, Carlos Darío Rivero, A.L. Jenderson, Arvin Rosario, Cacao Nilsson, Ani Díaz, Armando Hernández, Yosec Oficial, Emilio Jiménez Acopa, Games Terror, Manuel Martínez, Iván Rivera, Raimundo Hernández, Reberg XNC, Thanatos, Franco Velázquez, Morena Núñez, El Suave 12, Neisa Guerrero, Gabriel Castillo, Sauseu Pai, Camilo S. Galarza, Hugo Conde, Héctor Ballesteros, Yori LCF y Dey Martínez. Gracias y hasta la próxima.